Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muchas bendiciones. Un saludo desde acá con mucho amor y con mucho cariño. La vez pasada que estuve saludando a Raimundo y todo el mundo, saludamos a los que estaban en los valles, en los collados, en las islas, en los polos, ¿no? Mejor dicho, saludamos a toda la iglesia, menos a los que se encontraban en la parte de los desiertos, ¿no? Y una vez le dicen a uno, ay, venga, pero maestro, se olvidó de los que habitamos en los desiertos. Entonces, para los que están en las partes desérticas de este planeta, también un saludo en especial para los hermanos del desierto de Arizona. Que el Señor me les bendiga. Mucho, mucho, mucho. Bueno, el día de hoy vamos a meditar con base a el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles es un libro histórico, nos cuenta la historia de la iglesia, los acontecimientos de la iglesia después de que nuestro amado Redentor eh, se fue a prepararnos morada para nosotros. Allá se encuentra nuestro Señor, Yeshua, terminando, dando los últimos retoques a nuestra morada o en camino para recogernos. Pero de que está las puertas, ¿no? Les compartía precisamente el día de ayer, el día de anoche, les mandé un videíto, si no lo han visto, para que cuando puedan lo vean, de un testimonio de un pastor que es abordado por un rabino en Jerusalén y es impactante porque Israel lo saben, ellos saben que el Mesías está pronto a llegar, para unos en su segunda venida y para otros en su primera venida, pero de que saben que va a llegar, saben que va a llegar. Estamos en unos tiempos que, bueno, ya todos nosotros hemos estado escuchando noticias aquí casi que a diario estamos actualizándonos en noticias para ver cómo se está moviendo el panorama mundial y nosotros como iglesia, cómo encajamos en medio de estos tiempos. Entonces, el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo número 3, vamos a leer del versículo 11 en adelante y vamos a continuar a ver si con el favor del Señor podemos ir avanzando. Lo importante es aprender, lo importante es ver los detalles. En los detalles hay mucho, mucho que aprender. Dice las escrituras, y mientras él tenía asidos a Pedro y a Juan, todo el pueblo, asombrado en gran manera, corrió juntamente hacia ellos al pórtico de Salomón. Y al ver esto, Pedro declaró al pueblo. El título de esta porción bíblica, aquí en la Biblia que yo tengo, aquí en mi Biblia dice la segunda cosecha, para que pronto no nos vayamos a descontextualizar de lo que está pasando. Recordemos, hace muy poco, en el relato bíblico, ¿no? Hace muy poco, Pedro acaba de hacer un milagro. Bueno, el Señor a través de Pedro, eh, el paralítico se levantó, la gente quedó atónita, eso lo habían visto solamente en el maestro. Y aquí es, pues, ese es como el trasfondo, un poco el trasfondo de lo que está pasando, ¿no? Y este hombre que todos lo conocían como paralítico, ahora lo están viendo que salta, que corre, que da gloria al Eterno. Y pues toda la gente asombrada y maravillada. Y Pedro aprovecha el momento para mandarse el segundo sermón. Por eso la porción se llama la segunda cosecha. Y dice entonces, al ver esto, Pedro declaró al pueblo, volvió a hablar, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué claváis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad lo hubiéramos lo hubiéramos hecho andar? Tremendo, ¿no? Muy conscientes de que no es poder de ellos,
de que eso que ellos están teniendo ahora no es de ellos, es que hasta los mismos discípulos están sorprendidos por lo que está pasando. Y él dice, entonces Pedro sigue con el mensaje. Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su siervo Yeshua, a quien, por cierto, vosotros entregasteis y rechazasteis en presencia de Pilato, cuando éste había decidido soltarlo. Pero vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que os fuera concedido un hombre homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien el Eterno resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por medio de la fe en su nombre, a este que veis y conocéis, su nombre lo ha fortalecido, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta total sanidad delante de vosotros. Y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pero el Eterno cumplió así lo que había predicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer. Santo de Israel, no se les vaya a olvidar esa frasecita, si la pueden subrayar y colorear, excelente. Pero el Eterno cumplió así lo que había dicho por boca de los profetas, que su ungido había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que de la faz del Señor vengan tiempos de refrigerio espiritual, y envíe Yeshua Hamashiach, que os fue anunciado de antemano, a quien es menester que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de las que habló el Eterno por boca de sus santos profetas desde el principio del mundo. Porque Moisés en verdad dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y sucederá que toda alma que no escuche a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel en adelante también anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que el Eterno hizo con nuestros padres, al decir a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, a vosotros primeramente, el Eterno el Eterno, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vuestras maldades. Ahí termina el sermón del apóstol Pedro. Ya un Pedro lleno del Espíritu, ya un Pedro que hasta con esa valentía con la que siempre se caracterizó, con ese liderazgo, Pedro empieza la predicación, empiezan los milagros. Acabamos de ver un milagro y Pedro aprovecha ese milagro para poder hablar. Y miremos que si hay algo que es lo que nosotros hemos estado viniendo meditando y reflexionando, es que
esta iglesia primitiva, esta iglesia apostólica, este relato bíblico nos muestra a nosotros muy claramente que los discípulos, los apóstoles, la iglesia naciente, no tenía problema en cuanto a la identidad de el Mesías como siervo, el Mesías como predicador, el Mesías como lo que significa Mesías, el ungido. Eso significa Mesías, el ungido por el Eterno para una labor específica y determinada. El que iba a cumplir la voluntad del Eterno, el que iba a hacer lo que los demás no pudimos hacer. Ese es Yeshua. Y ellos no tienen problema en cuanto a la identidad. Y aquí vemos a Pablo haciendo toda una exposición y hablándoles precisamente a los israelitas que no creían, que todavía dudaban, que estaban en la ambigüedad de si sí o de si no, de si tomo su camino o no tomo su camino. Y Pedro les hace un recuento a ellos, porque es importante para esta iglesia primitiva, para el nacimiento de la iglesia, que sus bases queden bien fundamentadas. Por eso es que cuando Yeshua le pregunta a este mismo Pedro, pero antes de recibir al Espíritu Santo, al Pedro como discípulo, pero le hace una pregunta, recordemos, el maestro, hay un momento donde le hace una pregunta a todos los discípulos y les dice, ¿qué dicen los demás de quién soy yo? Empiezan a responderle, ¿no? Unos dicen que es Elías, otros dicen que es, otros dicen que lo uno. Y le dice Yeshua, les pregunta a todos los discípulos y les dice, bueno, eso creen ellos, pero ¿y ustedes qué creen? ¿Que quién soy yo? Todos hacen silencio, se quedarán mirando los unos a los otros. Y el lanzado arriesgado sanguíneo de Pedro, pues como no había nadie más que diera algo, él siempre miraba cómo sacaba la cara por el resto. Y dice Pedro, tú eres el Mesías prometido. Tú eres el ungido por el Eterno, para liderarnos a nosotros hacia la libertad que fue prometida. Cuando Yeshua escucha de Pedro eso, lo mira y le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Palabra que usó la que vino a prostituir más el mensaje del evangelio, la ramera, la que está sentada sobre naciones, lenguas, pueblos y tribus, y que tanto daño sus doctrinas diabólicas le ha hecho a la iglesia. Fue la palabra que usó esta ramera para hablar y decir que el primer papa y la doctrina verdadera es la de Pedro, y Pedro como el primer papa, y que sobre él se iba a edificar la iglesia. Pero lo que se malinterpreta es el texto, porque Yeshua no estaba diciendo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia, sino sobre el argumento que estaba dando Pedro en esos momentos. Porque por eso el Señor le dice, no te lo ha revelado a ti sangre ni carne. Tú sí sabes quién soy yo. El Señor es el Mesías, el ungido por parte del Eterno. Y vemos precisamente acá en el texto que acabamos de leer, que es considerado como el siervo ungido. Y así se manifiesta nuestro Señor Yeshua,
como el Mesías para la casa de Israel y para las naciones enteras. Por eso vuelve y recuerda esa promesa que fue hecha a Abraham. Porque es que recordemos de dónde viene Abraham. ¿Quién viene a ser Abraham y cuál fue la promesa sobre Abraham? Que en la simiente de Abraham iba a ser bendita, iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Entonces, vemos nosotros como en esa primera etapa nuestra como iglesia, en la que el Señor nos llama a ser testigos, ya estamos viendo precisamente el mismo modus operandi que había en el Mesías. Viene a pasar a la iglesia, porque tenemos el mismo espíritu del Mesías. Nosotros portamos en nosotros al Espíritu Santo, el Paracletos. Solamente Él puede redarguir nuestra vida cuando escuchamos palabra y sentimos en lo profundo de nuestro corazón. Cuando esa palabra llega y podemos decir, wow, esta palabra viene de lo alto. Mi alma la recibe, mi espíritu la recibe. Porque es que es directamente el Espíritu del Eterno ministrando a tu espíritu. Eso ya es un milagro. Que podamos confesar a Yeshua como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el restaurador de la comunión entre nosotros con el Padre. Eso solo lo hace el Espíritu. Que nosotros podamos llamar al Señor como nuestro Mesías, como la salvación que nos proveyó el Eterno. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nos dio a nosotros y como lo hablábamos en algún momento, esta brecha, este tiempo de gracia ya va por 2000 años aproximadamente y un poquito más o menos dependiendo de quien nos haya contado la historia. Y aquí estamos, mirando cómo le hacemos con nuestros dones, mirando cómo le hacemos con los ministerios, mirando cómo le hacemos como iglesia y más en los tiempos en los que nos encontramos. Pero para que Pedro se haya parado y haya dicho lo que estaba diciendo, el mismo Pedro sabía que su vida estaba en peligro por decir lo que estaba diciendo. Él ya había visto cómo habían vuelto a su maestro. Y me disculpan, ¿no? Pero si hay algo que le ofenda a la gente, si hay algo que nos ofenda a nosotros, es que nos digan las verdades en la cara. ¡Uy! Es como si nos pisaran un callito. Pues hay unos hermanos que son muy nobles y son muy, muy llenos del amor del Señor y aceptan que les digan todas las cosas y sus verdades en su cara y no se molestan. Pero habemos otros que es como si nos pisaran un callito y que nos duele que nos digan la verdad en la cara. Y Pedro hasta asesinos les está diciendo. Miremos las palabras que está usando Pedro, los está culpando por la muerte del Mesías. Si Pedro estuviese dando este sermón en estos tiempos, lo estarían tildando de antisionista, lo estarían persiguiendo a Pedro en estos tiempos. Si culpase a los israelitas, que es que les está diciendo, ustedes delante de Pilatos prefirieron a un homicida, ustedes llevaron al Mesías allá. En algún momento precisamente compartía esa parte.
de que así tenían que ser las cosas. El sacrificio tenía que ser presentado por el sumo sacerdote. Cuando Caifás y Anás pagan las 30 monedas de plata por la traición de Judas para que les entregara al Mesías o para que les entregara a Yeshua, en ese momento Yeshua viene a ser adquirido, comprado. Y al ser adquirido y comprado, según la ley, todo lo que se compraba con dinero del templo pertenecía al templo. Y Yeshua como cordero fue comprado. Una vez que Yeshua es comprado, le pertenece al templo, porque se pagó con dinero del templo. Es que en todo, hasta en los detalles más mínimos, el Eterno se guardó de que el plan de redención para la raza humana se cumpliese de inicio a final, que la palabra escrita durante tantos milenios se cumpliese al pie de la letra, que el sacrificio y el ritual y todo se hiciese como debía de ser, porque era el cordero inmolado. Y Pedro se los está recordando y les está diciendo, hey, vengan, no nos olvidemos de lo que pasó. Y ese es un inconveniente, perdón, y ese es un inconveniente de nosotros como iglesia, que muchas veces se nos olvida quiénes somos, de dónde venimos y para dónde es que vamos. Somos hijos del Eterno, redimidos y comprados con un precio de sangre. Fue un sacrificio vivo, santo, el que se hizo, para ver si nosotros así podíamos despertar y entender que la paga del pecado es la muerte, que la desobediencia no nos lleva a ningún lado. Y es necesario que Pedro les haga un recuento para que no se les olvide, así como fue necesario que todos estos testimonios quedaran plasmados para que llegaran a nuestras vidas y nosotros el día de mañana no tener excusas. Pedro les dice, les recuerda a ellos qué fue lo que pasó. Y que lo que ellos están haciendo, el don que reposa en ellos, a ellos no les pertenece. Así como los dones que tú tienes a ti no te pertenecen. El llamado que tú tienes a un ministerio, a servir en el reino, no te pertenece a ti. Es un regalo que nos dieron, que nosotros lo podemos usar o que nosotros lo podemos esconder, pero que tarde o temprano, en algún momento determinado, se nos va a pedir cuentas por lo que nos dieron. Pedro se levanta sabiendo incluso que su vida corre peligro, pero Pedro se levanta, proclama el mensaje, un mensaje con denuedo,
y les dice a ellos las cosas como ellos las tienen que escuchar en ese momento. Si el Señor llega hoy, si el Señor llegase el día de hoy a recogernos, si tú llegas y abres, escuchas el sonido de una trompeta, y cuando vuelvas a abrir tus ojos ya no vas a estar en el cuerpo carnal en el que te encuentras ahorita, sino que estarás en el espíritu con otra multitud, reuniéndote en las nubes para recibir a tu Maestro. Y llega el tribunal del Mesías. Y llega el Señor y nos llama a cuentas a nosotros. A ver, vayamos aquí en esta lista. Ajá, sí. Ah, sí, aquí estás, mira. Aquí aparece tu nombre, sí. Ajá. A ver, señorito o señor fulano de tal. Para no meter nombres para que seguir en el anonimato. A ver, sí, don señor fulano de tal, sí, aquí me aparece que tú tenías el don de sanidad y que tenías el don de el discernimiento de espíritus y también tenías el don del servicio. Cuéntame, ¿qué hiciste con esos 3 dones que se te dieron? ¿En qué empleaste los 3 dones que se te dieron? Tú sabes que delante del Señor en algún momento nosotros tenemos que rendir cuentas por lo que se nos dio. Y que de esa no nos vamos a escapar. Que todos tenemos que comparecer delante de Él. A unos les entregaron un don, a otros les entregarían 3, a otros les entregarán 5, 3, 1, 2. No importa el número. Pero todos nosotros tenemos dones. Y en algún momento determinado, así como Pedro, nosotros tenemos que poner nuestros dones al servicio del reino. Pedro se levanta para poner su don en obra. Predica con un denuedo, tiene ya el don de la oración, tiene el don de milagros, sanidades. Y Pedro empieza a poner en práctica lo que había aprendido con el Maestro. Y si nosotros nos llaman, ¿tú puedes entregar buenas cuentas con tus dones? Es más, ¿conoces tus dones? Amada iglesia, ¿conoces tus dones? Si tienes ministerio, ¿conoces el ministerio al que te llamaron? Porque en algún día vamos a tener que rendir cuentas por ello. Algún día tú y yo vamos a ser llamados delante de la presencia de nuestro Padre Celestial. Y nos van a preguntar por los dones que nos dieron, por los talentos que nos dieron. ¿Con qué le vamos a salir nosotros al Señor? El mismo Pedro incluso viene y les dice en el verso 17: y ahora, hermanos, yo sé que lo que hicisteis, y ahora, hermanos, yo sé que lo hicisteis por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Pero el Eterno cumplió así lo que había dicho por boca de todos los profetas, que su ungido había de padecer.
¿Por qué Pedro les está diciendo a los judíos, a los israelitas esto? Porque les habla como les habla y les dice lo que les dice, porque ellos sí conocían quién era el ungido. Si tú le preguntas a cualquier judío en estos tiempos, ellos saben quién es el ungido, quién es el Mesías, cómo va a venir, en qué figura va a venir. Y las profecías hablan de ese ungido que va a sufrir, que va a padecer por el pueblo. Pero los judíos querían era ver la otra cara de su Mesías, la del rey, la del león de la tribu de Judá que viniese con espada a juzgar y a libertar al pueblo de Israel de la opresión de Roma. Por eso les costaba tanto ver a Yeshua como un ungido, como el ungido, como el Mesías. Ellos no querían ver más sufrimiento, ellos no querían bajar la cabeza, colocar la otra mejilla, que son esas enseñanzas. Vamos a levantar las espadas en contra de Roma. Y les aclara, Pedro les hace la aclaración a los judíos en aquel momento, a los israelitas de aquel momento, de aquel entonces, y les dice que él entiende que lo que ellos hicieron de haber sentenciado a nuestro Señor Yeshua lo hicieron por ignorancia, al igual que los gobernantes de ellos lo hicieron por ignorancia. Cuando Herodes da la orden de matar, de quitarle la cabeza a Juan el Bautista, aun cuando Herodes era consciente de lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo en medio de su ignorancia. El pueblo ignoró al ungido cuando lo tuvieron de frente. Y por eso viene exactamente y les dice Pedro, yo sé que ustedes y sus gobernantes lo hicieron por ignorancia, pero el Eterno cumplió su palabra, lo que dijo y anunció por medio de los profetas, para que se cumpliese lo que se había dicho. Viene y dice el verso 19, por tanto, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la faz del Señor tiempos de refrigerio espiritual y envíe a Yeshua HaMashiach con los que anunció de antemano. Entonces, mis amados hermanos, hay un mundo, hay unos hermanos, hay una iglesia que se encuentra en tiempos de frialdad. Y es necesario que para que nosotros recibamos los refrigerios de parte del Eterno, para que nosotros entremos en el tiempo del Señor, nos arrepintamos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Si no hay arrepentimiento, si no hay humildad para reconocer nuestras faltas, nuestras fallas, nuestras debilidades, ¿cómo llegarán esos tiempos de refrigerio espiritual a nuestras vidas si todavía tenemos corazones soberbios, altivos? Porque muchas veces a nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores, que nos equivocamos, que fallamos, que le fallamos al Eterno, que le fallamos al prójimo. Ay, mis amados hermanos, si nosotros como iglesia entendiésemos el valor de lo que es pertenecer al cuerpo del Mesías, no pertenecer a un concilio, a una congregación, esos son añadiduras. Lo más importante es al cuerpo al que pertenecemos cada uno de nosotros al ser redimidos por la sangre del Cordero y preparar nuestras vidas para el encuentro que vamos a tener con nuestro eterno Padre Celestial.
y que en algún momento determinado a ti y a mí se nos va a demandar lo que se nos dio. ¿Dónde están tus dones, tus talentos? ¿Le sirven al Eterno o le sirven al mundo? En medio del afán de nuestro diario vivir, en medio del corre-corre, del caminar, del ir para allá, del venir, cuando el Señor, porque sé que así ha sido, cuando el Señor te ha dado la oportunidad de colocar tus dones en práctica, lo has hecho. Yo al Eterno le tengo que responder por lo que el Eterno me mandó a hacer a mí. Bueno, malo, poco, mucho, a trancas, a mochas. Pero le tengo que responder al Señor por lo que Él me dio a mí. Trabajo para poder hacerlo lo mejor posible. Pero como acá no se trata en estos momentos de mí, sino que se trata en estos momentos de ti. Estás poniendo en obra lo que el Señor te ha dado. Estamos haciendo como hizo Pedro en su momento. Estamos siguiendo nosotros los mismos pasos que transitaron los que nos precedieron a nosotros, los que vienen antes que nosotros. Porque los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos de avivamiento. Pero como nosotros como iglesia estamos entretenidos en el afán de los días y en estar discutiendo entre nosotros quién tiene y quién no tiene la razón. Llegará el día, llegará el momento donde cada uno de nosotros tengamos que responder por lo que se nos dio. Pedro se levantó, todavía no ha sufrido su primer arresto, pero Pedro sabe que por decir lo que va a decir, por decirle la verdad a Israel en la cara y decirles, ustedes tienen responsabilidad en esto. Mis amados, los tiempos que nosotros estamos viviendo son tiempos cortos. Miren, ya estamos a mitad de octubre. ¿Qué hace que nosotros estábamos iniciando el semestre? Y ya estamos a mitad de semestre y vamos casi que ya pasando de la mitad del semestre. ¿Qué hace que fue COVID? Hace 4 años fue COVID. Y parece como si fuera ayer. Hace 5 años. Trasládate hasta hace 5 años. En el 2019. Octubre del 2019. En octubre del 2019, por tu mente se cruzó que en 5 años la humanidad fuese a estar como hoy en día está. Hermanos, a mí el Señor en esto de los últimos tiempos me viene preparando desde que yo tenía aproximadamente 14, 15 años. En medio de mi inconsciencia en aquel entonces. Y en medio de todo lo poco que me pude preparar y lo poco que pude hacer. Sabiendo yo en lo profundo de mi ser y de mi corazón
que el Señor me había llamado para un tiempo específico. Y con todo y eso, y yo no me alcanzaba a imaginar que el tiempo fuera tan corto. Literalmente, aun cuando yo sabía que los tiempos eran cortos, no me imaginaba qué tan cortos fueran. Hace 5 años no se me pasaba a mí por la mente de que íbamos a sufrir una cuarentena como la que sufrimos, que íbamos a sufrir de los males que hoy en día estamos sufriendo tan rápido, que mis ojos fuesen a ver lo que mis ojos hoy en día están viendo y que mis oídos fuesen a escuchar lo que mis oídos hoy en día están escuchando. Como a nosotros tan fácil nos programan con mentiras. Somos muy dados a escuchar mentiras. Yo recuerdo precisamente anoche me lo traía el Señor a memoria. Yo recuerdo las novelas, las películas, los libros de un escritor cristiano que se llamaba, no sé si todavía esté vivo el hermano, se llamaba Tim LaHaye y tenía como 5 libros, aproximadamente 5 libros, juntamente con luego sacaron las películas de Tim LaHaye. Dejados atrás, el rapto, la tribulación, el anticristo. Miren, amados, yo tenía 20, 21, 22 años. Estaba estudiando teología bíblica con énfasis en misionología, cuando vi por primera vez esas películas. Para cuando fuesen a bombardear Israel en la ciencia ficción que se mostraba en la película, para ese entonces se suponía que la iglesia no iba a estar, que la iglesia ya había sido raptada, cuando a Israel lo empezaran a rodear las naciones y bombardearlo. Literalmente, eso solamente se veía en películas y en ciencia ficción. Pero que hoy en día yo lo esté contemplando, eso es diferente. Una cosa es que uno sepa la profecía y otra cosa es vivir la profecía. Una cosa es que nosotros sepamos que vendrán tiempos difíciles, tiempos de tribulaciones, y otra muy diferente es que lo estemos viviendo nosotros en carne propia. Y el hermano que no se afirme en la presencia del Señor, el hermano que no tenga aceite en su lámpara, se convertirá en una persona insensata en estos tiempos. Y todo aquel que veamos nosotros, que oigamos nosotros, hablando de que el Señor quizás tarde todavía en venir, hablando de que quizás vengan más tiempos diferentes y que esto solamente sea un mal paso, están rechazando la misma profecía. Ni tú ni yo podemos tapar el sol con un dedo. Por eso, tan importante que la iglesia pueda despertar. No tenemos más tiempo, mis amados hermanos. El tiempo se nos está yendo como agua entre las manos. Y discúlpenme, perdónenme, si de casualidad le incomoda y le molesta a la iglesia que el mensaje sea tan repetitivo y tan enfático. Pero no puedo quedarme callado viendo lo que estoy viendo desde la torre en la cual el Señor me puso a atalayar. Estoy viendo cómo el panorama enfrente de nosotros está cambiando drásticamente.
Me prepararon y me educaron, me formaron para que cuando fuese a ver las señales, para que cuando viese el cumplimiento de las palabras, como un loro empezar a hablar y no quedarme callado. Y no lo puedo hacer. Y no me importa si me van a decir fanático, alarmista, si me prefiero pasar por alarmista y que mis hermanos estén atentos y no que el día de mañana el Señor me vaya a demandar a mí este mensaje. Porque dicen las escrituras precisamente el libro de Ezequiel para con nosotros. Si yo, dice el Señor, si yo te llamo a ti para que vayas y le des una palabra al pecador, para que alertes al pecador, para que avises al pecador de su pecado, y el pecador no se arrepiente y se muere, el pecador responde por su sangre porque se le avisó. Pero si yo te digo a ti que vayas y amonestes al pecador, y tú no lo haces, y el pecador se muere, la sangre de ese pecador te la demando a ti, así dice el Señor. Mas si tú le predicas y él no se arrepiente y se muere, la culpa es de él, tú habrás librado tu propia sangre. Y yo no quiero que el día de mañana, teniendo en cuenta el mensaje del cual nosotros estamos tomando el día de hoy, el Señor me llame y me diga, venga, Maito, venga y arreglamos cuentas usted y yo. Y el Señor me diga, Maito, ¿qué hiciste con los dones que te di? Te di estos mensajes, te mostré, te di el discernimiento para que discernieras los tiempos, para que alentaras, para que avivaras, para que anunciaras, para que proclamaras. Y tú te quedaste callado. ¿Con qué le salgo yo al Señor? Ay, Señor, pues la verdad lo que pasa es que yo me estaba como volviendo muy cansón con el cuento de que la iglesia se alistara y se preparara por los tiempos que estaban viviendo, que pues mejor me quedé callado y en cuanto a ese mensaje más bien empecé a predicar de otras cosas. Porque el Señor va colocando, o sea, el Señor en mí coloca un mensaje. En el pastor colocará un mensaje, en el profeta un mensaje, en el evangelista un mensaje, en la iglesia. No todos tenemos las mismas necesidades. No todos podemos abarcar los mismos espacios. No todos podemos ser cabeza, no todos podemos ser ojo, no todos podemos ser manos, no todos tenemos el mismo mensaje. Todo el mensaje tiene que tener una hilaridad. Y la carga para con mi ser está en el cuerpo del Mesías y en lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y que la iglesia no duerma. No nos podemos dormir en estos tiempos, hermanos. Es que nunca había sido tan real la profecía como lo está haciendo en nuestros tiempos. El día de ayer estaba compartiendo en el almuerzo con unos familiares. Uno de mis familiares de los que estaban sentados ayer en la mesa. Antes del 2020, quizás fue uno de los familiares que yo tuve que más me criticó, que más me juzgó por la decisión que yo tomé de servirle al Señor y de predicar la palabra del Señor. Un hombre ilustrado, letrado, conocedor,
Justo le tocó ser esposo de mi hermanita, una de las que más predicó en mi familia. Y cada vez que ahora nos vemos, él siempre me está preguntando cómo van las cosas. Ayer el tema en la mesa pues tenía que ver con lo que está pasando con estos últimos tiempos, porque es que es un tema de conversación en cualquier parte ahorita de las personas que se están preocupando por lo que están viendo. Y él mismo me decía a mí, hace unos años atrás, nosotros les escuchábamos predicar a ustedes. Y él mismo reconociendo públicamente. Y nosotros creíamos que eso era de locos. Y ustedes estaban locos. Alarmistas. Catastróficos. ¿Cómo así que el mundo se va a acabar? El mundo se acaba es para el que se muere. Pero hoy en día, diciéndolo él mismo, hoy en día, ¿cómo poder tapar el sol con un dedo? Si todo lo que está escrito se está cumpliendo al pie de la letra. Me lo estaba diciendo uno de los que en ese momento, en esos tiempos, era uno de los quizás más ateos de nosotros. Los campos están listos para la siega. En río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahorita los ríos sí que están revueltos. Ahora las situaciones sí que son difíciles. Ya no son los mismos tiempos de hace 2 años, de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años. No es el mismo tiempo, mis amados hermanos. Y tiempo es lo que menos tenemos. No está de más que ustedes empiecen a ser prevenidos y precavidos. Lo decía el rabino, así como a Israel la va a perseguir el dragón en el desierto, asimismo la iglesia va a ser perseguida, que es lo que siempre hemos tratado de dar desde estos micrófonos. Que nos preparemos para esta guerra, para esta batalla, porque estamos en las últimas horas de la batalla. Y en las últimas horas del combate es cuando el combate más recio se vuelve. Si no tienes fuerza, pídele al Señor que Él te la va a dar en abundancia. Si no tienes sabiduría, pídesela al Señor que Él te la va a dar en abundancia. Si no tienes fe, pídele al Señor. Pero no te vayas a quedar cruzada, no te vayas a quedar cruzada de brazos como iglesia, viendo cómo a tu alrededor se te desborona el mundo en pedazos. Porque la economía del mundo la vamos a ver caer. Las estrellas del cielo las vamos a ver caer. Las potencias de los cielos se están estremeciendo, mis amados hermanos. La porquería y la cochinada de los instrumentos del enemigo con el que nos vienen programando a través de la ciencia, de la tecnología, de la radio, de la música, de la televisión, de las redes sociales. Se están cayendo a pique ya. Las verdades están saliendo a la luz pública. Y la élite y su gobierno se está desenmascarando. Van a ver cómo los actores tan reconocidos y tan lindos que se ven en las pantallas, los cantantes, los famosos, las famosas estrellas de Hollywood van a empezar a caer. Todo ese sistema
para que la luz salga a público. Porque las mentiras de la serpiente están cayéndose, se están desboronando. Y nosotros necesitamos arrepentirnos de todo corazón para que a nuestras vidas lleguen esos tiempos de refrigerio espiritual, para que a nuestros hogares lleguen esos tiempos de refrigerio espiritual, para que a nuestras congregaciones lleguen esos tiempos de refrigerio espiritual, para que a nuestros dones lleguen esos tiempos de refrigerio espiritual. ¿Dónde está tu fe? Con esto cierro. ¿En dónde está tu fe? Porque ahora la generación perversa demanda una señal. Y la señal que van a alcanzar a ver será la señal del Hijo del Eterno, descendiendo de los cielos, con gran poder y gloria. Mis amados, no es tiempo de dormir. Es tiempo de levantarnos como Pedro se levantó. De levantarnos en el nombre del Señor. Como guerreros de estos últimos tiempos, con la frente en alto, con certeza y seguridad, con convicción. Yo soy salvo por esto, por esto, por esto, por esto. Esta es mi fe. Esta es la roca de mi salvación. Sobre esta palabra he edificado mi casa. Sobre esta palabra he edificado mi vida. Y esta palabra me da el aliento para levantarme hoy y decirle al mundo entero que el Rey viene. Quizás no llegue hoy, quizás llegue mañana, quizás se demore 3 años todavía más en llegar. Pero de que viene, viene. Y que está más cerca que antes, está más cerca que antes. Porque ya hasta los mismos judíos lo entienden. Imposible será que sea más sensible el mundo a la venida del Señor que la iglesia a la venida del Señor. No puede ser posible, hermanos, que vayan a estar más preparados en el mundo para recibir a Yeshua como lo van a recibir a plomo, y no que nosotros como iglesia estemos preparados para recibirlo a Él con adoración, con bienvenida. Como dicen las Escrituras, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que trae los juicios. Bendito sea nuestro Padre que se acordó de nosotros y que se acordó de traer justicia sobre una raza que ya no teme a la justicia. Padre, yo te doy muchas gracias por darnos la oportunidad de escudriñar en tu palabra la valentía que tuvieron los discípulos para enfrentar y asumir los retos. Ayúdanos, Señor, porque nosotros somos débiles. Ayúdanos, Señor, porque nos falta fe. Ayúdanos porque nos falta convicción, seguridad, certeza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor, ayúdanos. Te necesitamos a ti, necesitamos que tu Espíritu avive tu obra en nuestros corazones. Necesitamos que tu Espíritu redarguya el nuestro, un electroshock, Señor. Que avives tu obra en medio de estos tiempos. Lo necesitamos, Señor. Necesitamos una iglesia avivada, despierta, celosa, Señor, de tu palabra. No una iglesia adormecida, sedada, entretenida, para que sea engañada porque lo dice tu palabra.
que las acechanzas del enemigo y las mentiras del enemigo abundarán incluso para engañar a los escogidos. Ayúdanos, Señor, guárdanos de hacer nuestra voluntad. En el nombre de nuestro Mesías, te lo pedimos, papá. Ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo, por favor, actúa en nuestro ser. Queremos que avives tu obra en nuestras vidas y resplandecer, Señor, como antorchas en medio de la oscuridad. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor. Gracias por nuestros hermanos que están allí. Gracias, Señor, por el dador alegre. Gracias, Señor, por los hermanos y las hermanas que contribuyen, Señor, a la expansión de tu palabra, que predican tu palabra a tiempo y fuera de tiempo, que llevan tu mensaje, Señor, con valentía, levantan su frente y con certeza, seguridad, proclaman tu palabra. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de estar vivo en estos tiempos, que son difíciles, sí, pero gracias, Señor, porque me das la oportunidad de proclamar tu nombre, tu gloria, tus juicios a las naciones. Ese es un privilegio que no todos tuvieron. Gracias, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Y Señor, por favor, llévanos en paz, en bendición a nuestros quehaceres. Gloria, honra sean a ti, papá, en el nombre de nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amén, amén. Amén, amén.